Bienvenidos hermanos a tu programa Gotas de Fe y Amor con tu hermano católico César el Profe. El tema para el día de hoy es con la soga al cuello, es decir, este tema está orientado para que nosotros reflexionemos que estamos en apuros, estamos en problemas, estamos con enfermedades, con pestes, estamos con la soga al cuello y aún así seguimos pecando, aún así seguimos dándole la espalda a Dios. ¿Y por qué digo esto? Quiero hacer una reflexión por cosas que vi hoy aquí en la capital. La vida sigue igual, aparentemente que la pandemia no ha frenado la diversión, no ha frenado las bebidas alcohólicas, no ha frenado que muchos bares y cantinas se cierren. Y pues vamos a hacer una reflexión desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Y me quiero referir al libro del Éxodo, donde se narra todo el episodio del Éxodo, cuando Moisés lleva todo un proceso para liberar al pueblo de Israel del faraón, de la opresión de egipcio. Y precisamente pues quiero decirte de que Dios escogió a este pueblo porque es un pueblo que clamaba la justicia, el amor, porque de la descendencia de David iban a ser un Mesías, según las promesas que ya desde el profeta Isaías se venían fraguando. El corazón del pueblo de Israel fue un corazón duro, porque clamó a Dios, pidió a Dios, y en muchas ocasiones el pueblo de Israel, en ese éxodo que duró 40 años, le dio la espalda a Dios, criticó a Dios, refunfuñó, se lamentó demasiado y no apreció la libertad que le estaba dando el Señor y todos los beneficios que le estaba dando, como cuando le hizo llover el maná del cielo, cuando de una roca en medio del desierto le dijo a Moisés que golpeara para que saliera y emanara agua de ese lugar, y así otras bendiciones que Dios le dio a lo largo de esos 40 años de desierto. Sin embargo, pues el pueblo siempre añoraba las cebollas de Egipto, añoraba las pocas comodidades que tenían en Egipto porque el desierto era muy duro. Pero la dureza era porque todavía no se habían convertido. Y esa dureza pues los llevó a reclamar, los llevó a hacer cosas que no debían, como fue el caso de que cuando Moisés se retiró al monte Horeb para hablar con Dios y que escribieran los 10 mandamientos, en ausencia de Moisés, el pueblo se lamentó y construyeron un becerro de oro, falsificándose un dios, ¿verdad? Un dios falso, idolatrando, ¿verdad? Violentando la ley que le había dicho el Señor que debían de ser un pueblo único, amarás a un solo Señor tu Dios. Y pues ahí violentó el pueblo de Israel todos los preceptos y mandatos que había mandado el Señor. Y precisamente si nosotros nos remontamos a nuestra época, nosotros seguimos traicionando al Señor con una serie de ídolos que tenemos. Por ejemplo, los políticos, su ídolo es el poder y el dinero, la ambición, la sed de mantenerse dominando a los pueblos. Si hablamos de muchas personas, su ídolo es el dinero. Trabajan para el dinero, para tener riquezas y no les interesa violentar, matar, asesinar, cometer injusticias. Otros, sus ídolos son los placeres carnales, los placeres sexuales. Se meten mucho a estos placeres que los vuelven un dios. Y así pues podríamos decir, otros es la mentira, otros es la envidia, otros es la rivalidad. Y nosotros debemos de cambiar, porque si al pueblo escogido Dios les castigó con 40 años de desierto, hasta que murió toda esa generación y la nueva generación pudo entrar a la tierra prometida,
qué no nos puede pasar a nosotros si nosotros le damos la espalda a Dios? Seguimos dándole la espalda a Dios con nuestras malas acciones. Podemos ver a lo largo de la historia de que cómo el pueblo, cómo el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y precisamente por darle la espalda a Dios, por crearse esos ídolos falsos de la envidia, la ambición, la riqueza, el desenfreno, han sucedido una serie de guerras desastrosas en la humanidad. Podremos hablar de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver cómo en diferentes momentos de la historia, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en pleno siglo XXI, han habido grandes pestes que están desarticulando la humanidad con estas enfermedades que, por muy avanzada que esté la ciencia, por mucho que sepa el hombre, no puede dominar esta situación. El control y el poder lo tiene solamente Dios, y sin embargo seguimos en las mismas. Estamos con la soga al cuello, con la cuerda al cuello, y seguimos llenando los bares, llenando las cantinas, llenando los prostíbulos. Seguimos de mentirosos. Y precisamente pues yo quería hacer una reflexión con el libro, la carta de San Pablo a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 3, versículos del 9 al 10, donde nos dice el Señor que si nosotros seguimos dando la espalda, que si nosotros nos seguimos portando mal, no entraremos al reino de los cielos. Y lo deja claro San Pablo a los Corintios en el capítulo 9, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, donde dice quiénes son los que no entrarán en el reino de Dios. Y en esta gran lista aparecen los siguientes, que te los voy a leer porque los considero muy importantes. No entrarán al reino de los cielos los que tienen relaciones sexuales prohibidas, es decir, todos aquellos que no están casados, todos aquellos que teniendo una esposa andan buscando sucursales, andan buscando mujeres, o las mujeres que andan buscando hombres y tienen 2 y 3, y entonces tienen esas relaciones sexuales prohibidas, porque según los mandatos de nuestro Señor, nosotros tenemos que estar casados con una sola persona, una sola mujer, en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, un solo hombre. ¿Quién otro no entrará en el reino de los cielos? Los que adoran ídolos. Los ídolos de hoy en día son el poder, como te decía, la riqueza. Para muchos será la televisión, para otros será el licor, para otros será la droga, para el otro el chisme, para el otro la envidia, para el otro el hacer el mal. Esos ídolos que nos fabricamos pues nos alejan del amor de Dios y nos alejan del amor del prójimo. Un tercer requisito del por qué no se puede entrar al reino de los cielos es los adúlteros. Los adúlteros son aquellos que, estando casados, tienen relaciones sexuales con otras parejas. Los homosexuales de todo tipo no entrarán en el reino de los cielos si son practicantes, si son homosexuales, hombres que gustan de otros hombres, mujeres que gustan de otras mujeres, o el sexo desenfrenado como sucedía en Sodoma y Gomorra, y que por eso Dios los castigó, ¿verdad? Porque el demonio te aprisiona a través de la carne, del deseo carnal, y te seduce, ¿verdad? Con todas estas promiscuidades, con todos estos deseos de la carne, que al final y al cabo no nos conducen a nada, son los placeres pasajeros. Recuerden que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, y por tal motivo nuestro cuerpo está consagrado al Señor, porque Dios está en él, porque somos imagen y semejanza de Dios. Los ladrones, aquellos que amigos de lo ajeno, aquellos que roban sin piedad, que no tienen piedad por aquella persona que está trabajando y le roban su salario. Los grandes empresarios que roban, explotan. Los grandes políticos que no quieren soltar el poder porque desde ahí hacen los miles robos.
no entrarán en el reino de los cielos si no se enmiendan, si no se componen, si no mejoran las situaciones de justicia para su pueblo. Los explotadores, tanta gente que explota hoy en día, no solo es el empresario, explota el hombre que prisiona a la mujer, explota aquel que agarra a un niño y lo explota de mil formas, ya sea sexual, ya sea laboral, ya sea con otras situaciones. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los borrachos están seducidos por un demonio, ¿verdad? Que no les permite amar al prójimo. Y si lo aman es del diente al labio, porque el borracho lastima a su familia, se lastima a él mismo porque su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y lastima a toda una sociedad. Los chismosos. Sabemos que la lengua viperina es terrible y que por un chisme se puede acabar con una persona, por un chisme pueden haber malos entendidos, por un chisme pueden haber asesinatos. Así es que los chismosos a frenarse la lengua y a buscar cómo pedirle al Señor de que elimine ese vicio, ese pecado. Y por último están los estafadores, aquellos que se aprovechan de la inocencia de otros y de oportunidades, como por ejemplo hoy en día, muchos que se aprovechan de la enfermedad y de la peste para hacer riquezas, grandes empresarios, grandes comerciantes que esconden los productos, los guardan y les suben los precios, o comerciantes que especulan con los artículos para después venderlos más caros. Estafadores de todas formas, estafar el tiempo, estafar en el trabajo, estafar en los estudios. Hay una serie de formas de cómo estafar. Entonces, y el Señor nos pide que seamos rectos y justos de corazón. Así pues, hermano, hermana, esta es la gran lista, ¿verdad?, que nos dice San Pablo en los Corintios, en el capítulo 3, del 9 al 10, de que quienes no entran al reino de los cielos por darle la espalda a Dios. Seguimos con la soga al cuello y sigue la gente como que nada, llenándose multicentro, metrocentro, llenándose los bares, las cantinas, las fiestas, las jugaderas, y no enmendamos, no reflexionamos, seguimos en las mismas, pecando y haciendo como que la vida sigue igual, que esto ya va a pasar, y estamos dándole la espalda a Dios. Después nos podemos lamentar. Así pues, hermano, te hago esta reflexión para que busques cómo enmendar tu vida, porque qué terrible es, pudiendo tener vida eterna, llegar a irte al infierno y tener la vida en el tormento eterno. Así pues, hermanos, pasa buen día, buena tarde, visita el templo si puedes, haz oración, reflexiona, enmienda tu vida y busca cómo amar al Señor para que puedas entrar al reino de los cielos.